Ok, estamos listos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos muy emocionados el día de hoy. Nos acompaña Legni de Agrovivas desde Ecuador. Este es un proyecto que, si no mal recuerdo, está empezando, ya tiene algunos años, pero está retomando o está impulsando fuerza, está tomando fuerza, perdón, en, en la parte de que es Ecuador. También ya Legni estuvo en algunos eventos en Sudamérica, en otros países, platicando un poquito sobre este proyecto. Y platícanos un poquito, Legni, de qué va Agrovivas. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días. Bueno, la verdad que estoy súper feliz de poder compartir este espacio con ustedes en la semana de ingenierías. Me da mucha alegría también que estemos eh, y bueno, nos estén escuchando también por México. Yo soy de Quito, Ecuador. Actualmente, pues, se podría decir ya con Agrovivas inició prácticamente como un hobby en la pandemia para pasar tiempo principalmente y bueno, y no caer como en ese caos que teníamos ahí en la pandemia, ¿no? De al final el encierro y todo esto. Bueno, yo como que tenía conocimiento acerca de la agricultura, tuve la oportunidad de estudiar agronomía en Costa Rica y después de que me gradué, unos añitos más, pues ya cayó lo de la pandemia. Entonces sí, fue lindo porque bueno, yo vivo aquí en la ciudad, todo es puro cementado, se podría decir, pues me decían muchos como, ¿qué haces estudiando agronomía si en la ciudad pues no tienes como para poder tener animales o al final tal vez cultivos? Pero la pandemia pues me llevó a ser como más creativa, principalmente sembrando en la vereda, teníamos maíz o teníamos también en nuestra terraza, sembrábamos arvejas, habitas. Pero vimos que en ese tiempo todo estaba prácticamente cerrado, no podíamos encontrar lugares donde comprar el abono o las semillas. Entonces eso me llevó como ya a llevar a colocar en práctica todo lo que había aprendido acerca de la agricultura, y una de las cosas que más me encantaba era el tema del compostaje, como ver cómo todos mis residuos al final se transformaban nuevamente en comida, en alimentos. Entonces en la pandemia fue eso, que a partir de mis residuos empecé a sembrar, por ejemplo, cortando la raíz de la cebolla, del apio, o colocando no sé, por ejemplo, el momento de hacer los jugos del tomate, de la mora, como poner a secar esas semillitas y luego nuevamente tener, eh, se podría decir, semillas para sembrar. Y con el tema del compost, vi que al final con todos los residuos que sacaba de casa, que era al final un montón, podía empezar a generar mi propio abono. Entonces, así es como nace Agrovivas, se podría decir como una práctica que empezamos a hacer con mi familia, y poco a poco, pues, se fueron sumando más vecinos de mi barrio que veían esto, ¿no? Que al final era hasta una forma, una terapia también para poder conectar más con la tierra y empezar también a cultivar sus propios alimentos. Ok, muy bien, muchas gracias, Legni. Sí, creo que la pandemia fue un tema para todos. Eh, en varios aspectos empezaron a surgir cosas nuevas, nuevos proyectos, y creo que esta parte del compost, al menos aquí en la UAM Azcapotzalco, es un tema que se escucha comúnmente, ¿no? En la parte de ingeniería ambiental, los compañeros de ambiental se encargan de la parte de la planta de compostaje. Recientemente en la ingeniería de mecánica se implementaron algunos proyectos terminales para apoyar a los compañeros, porque precisamente el compostaje aquí en Azcapotzalco se lleva de la forma en que se recolectan las hojas, se separan algunos desechos de los árboles y eso se está compostando. Pero ahorita compañeros de mecánica implementaron algunos proyectos para triturar las ramas grandes de los árboles y empezar a facilitar el proceso de su compostaje.
Sin embargo, también algo que nos llamó a nosotros en el capítulo de ingenierías fue que su proyecto se dedica a estar recolectando los desechos orgánicos de las casas, ¿no? Ahí en Ecuador. Y creo que es algo muy interesante. No, no sé bien, más o menos si nos puedes platicar algo sobre eso. Sí, justamente Luis, de hecho quiero también compartir aquí en las redes sociales a la comunidad porque siempre hay como que estas dudas, ¿no? De por dónde puedo empezar a compostar, qué residuos puedo compostar, qué es compost, como que hay algunos conceptos que decimos que sabemos, pero al final, por ejemplo, me dicen, ¿cuándo me vas a traer mi tierrita? Y al final hay como, bueno, compost y tierra es muy diferente, claro, porque la tierra es algo que se vino generando por muchos años, pero el compost es algo que nosotros lo podemos hacer en meses a partir de nuestros residuos. Entonces, claro, vimos como este tema principalmente con las familias de que las familias querían empezar a compostar en su casa, pero debido al espacio principalmente, al tiempo, bueno, cuando estábamos en la pandemia, pues sí había como este tiempo para poder empezar a compostar o hacer tu propia huerta, pero después de que ya todos entramos a nuestras actividades, pues ya no podíamos realizar esto. Entonces, se empezaron a acumular de sus residuos y es como que ahí nace Agrovivas como para dar esta solución de no te preocupes, o sea, tú solo encárgate como de separar tus residuos en casa, facilitar este trabajo desde la fuente, porque al final, por más tecnologías que tengamos de punta, o el municipio haga grandes inversiones en separar la basura, se podría decir, va a ser como un gasto energético y de recursos muy grandes porque pues ya todo va a estar mezclado y pues la mayoría se va a echar a perder. Entonces, claro, como la separación en la fuente es como algo súper importantísimo porque es un trabajito de hormiga que si cada uno lo hace muy bien desde casa, pues después va a ser mucho más fácil gestionar estos residuos. Por ejemplo, el tema de los plásticos, que es un problema muy grande que se tiene, por ejemplo, en los compostadores o a veces cucharas o metales que pueden dañar también las máquinas. Entonces, claro, como actualmente con las familias con las que estamos trabajando se ha logrado generar esta cultura, esta práctica, este hábito que ahora pues ya se está pasando de generaciones a generaciones. Por ejemplo, inician los papás y luego ya los hijos también han generado este hábito. Justo veía en China, estos países asiáticos que ellos no tienen basureros. Por ejemplo, nosotros vamos aquí, ¿no? A Ecuador y claro, buscamos dónde está el basurero para poner la basura, pero al final vemos que la basura pues no tiene lugar, porque es un concepto que desde la naturaleza, si nosotros vemos, no tiene este tema de basura al final. Entonces, por ejemplo, me pareció interesante cómo en China no tienen basureros porque cada uno se lleva pues su bolsita o su costalito y pues van colocando ahí ya sean sus cáscaras de guineo o sus plásticos, llevan a casa y los separan y pues ya tienen puntos, se podría decir, descentralizados donde separan por plásticos, vidrios, papel, cartón, pero ya en otras divisiones más que son hasta 21 tipos de clasificación, que muy bueno. Entonces, pienso que al final si hay una clasificación desde la fuente, pues el tema de hasta el concepto de basura se transforma porque basura es algo que ya no sirve. Y como que ir pasando esos conceptos también de, bueno, qué es basura, qué son residuos y qué son desechos. Entonces, cuando decimos, bueno, un residuo es al final algo que sí se lo puede nuevamente reincorporar a la cadena de valor y empieza a tener también una revalorización, pero eso es muy importante si lo hacemos también desde casa. Sí, algo que mencionas que me parece muy importante, ¿no? La creación de hábitos, que se vayan pasando de generación en generación. Creo que es algo que, al menos en Latinoamérica, tenemos muy apegado a algunos ciertos procesos, principalmente, Ujú. por ejemplo, en las zonas rurales, ¿no? Y aquí en México es muy común ver cómo están quemando
los centros de cultivos, toda esa parte que viene desde la parte de la tradición. Sin embargo, hace unos meses nos daban aquí una plática, ¿no?, en la universidad sobre otros procesos de, pues, de estar más o menos, estar trabajando lo que serían los cultivos, vaya. Claro. Estar como... Sí, creo que es Sí, algo que... Sí, adelante, perdón. sí, no, súper. Luis, justo es que estoy también compartiendo aquí porque al final es importantísimo también dar a conocer esto, ¿no? Del tema compuesto. Ahora sí, ya compartí ahí en las redes también, del link que estamos ahora. Y Okay. claro, en ese tema de la agricultura me parece loquísimo porque, por ejemplo, son prácticas que al final van afectando el suelo. Por ejemplo, el tema de quemar, por eso es uno de los problemas que sufrimos acá también en Quito, que en septiembre, en agosto, pues son incendios incontrolables y la mayoría iniciaron, pues la mayoría, el 90-99% son iniciados por personas que empezaron a quemar pues su basura o empezaron a quemar, como decíamos, la tulpa, el maíz, que cuando ya está pues seco, como para hacer estas prácticas, pero al final esto ocasiona los incendios muy grandes. Y, por ejemplo, acá en Quito tuvimos más de 21 incendios que pues casi ya nos estaban llegando pues a la ciudad, a las habitaciones, a las casas. Y el tema de quemar es también como al final se están matando microorganismos, se está matando vida que hay en ese suelo, la biodiversidad también que hay alrededor. Y el tema del compostar es la mejor práctica porque al final nosotros lo que hacemos es también retornar esos nutrientes que hay en el suelo. Por ejemplo, al final el alimento que tenemos en la mesa, ya sea una manzana, esa manzana al final era prácticamente tierra, o sea, era una semilla que al final absorbió energía solar, agua, recursos del suelo, nutrientes para convertirse en esa fruta. Entonces, al final, todo lo que estamos llevando a nuestra mesa son nutrientes que hay en el suelo, pero tristemente no se lo está retornando. O sea, hasta ahora no he visto así como una práctica que diga, bueno, hay una forma de, bueno, el municipio, todo lo que recoge del barrio o de esa ciudad, de esas toneladas. Por ejemplo, aquí son 2.200 toneladas de basura que se generan diariamente y más de la mitad son orgánicos. O sea, ¿cómo sería si todo eso, pues al final regresara nuevamente a los campos? Pero es una práctica que no se está haciendo ahora. Sí, lo veíamos también nosotros, apenas hace unos días, fuimos a dar unos talleres. Nosotros impartimos talleres de lombricomposta, talleres de observación solar nocturna, pero fuimos al municipio de Apasco, perdón, y pues buscando información, ¿no?, para dar a los jóvenes que visitamos y a los residentes de esa comunidad. La idea era darles una idea del impacto, ¿no?, que tiene el compostaje, el estar reciclando, pero no solo esta parte de juntar las botellas, separar cartón, papel, sino también retomar la parte de los desechos orgánicos. Bien mencionas, ¿no? Tampoco aquí en México, o al menos no tenemos conocimiento nosotros, sobre que un municipio tenga como que un departamento especial, o que la parte de Exacto. los medio ambiente se encarguen de esta recolección, de este tratamiento, todo eso. Creo que es un área de oportunidad muy grande que no solo nos ayudaría a embellecer las calles, sino también los parques, jardines, y bien lo mencionas, retornar un poco al campo. Digo, aquí hace algunos años en la Ciudad de México era muy común escuchar la cantidad de desechos que se producían en ¿cómo se llaman? En la Merced, en mercados grandes, valles. Es lo Sí, que, sí. digamos, son estos puntos que podríamos estar retomando. Y en ese ámbito creo que es algo interesante, algo muy bueno que estén empezando ustedes en Agrovivas, empezar a crear conciencia. Y creo que su proyecto va creciendo exponencialmente porque, digo, nosotros ya te vimos ahí, por ejemplo, en TikTok, aprovechando
este impacto que tienen las redes sociales, pero creo que tu idea la podemos llevar a otros lugares, ¿no? Empezar a retomar la información que manejan ustedes en Agrovivas y en algunos otros influencers y que estén llevando esta parte, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en México también ahorita está muy sonado la parte de reforestar, pero con árboles nativos, ¿no? Sí, sí, Entonces, buenísimo. Sí, Luis, por ejemplo, nosotros iniciamos con el tema del compostar como un hábito como con mi familia, principalmente por también evitar el tema de sacar la basura como 3 veces por semana y empezar también como a hacernos cargo de lo que sacábamos diariamente, porque claro, antes sacábamos la basura 3 veces por semana y desde que empezamos a compostar, pues ya prácticamente es una vez al mes que se saca pues los reciclables y bueno, y una vez a la semana también como así como residuos que mismo no se pueden ni compostar ni tampoco reciclar. Y como que en el camino también de lo que hemos venido pues haciendo esta práctica, pudimos conectar también con otros actores que están haciendo investigaciones acerca de este tema y uno de los que me parece muy bueno, por ejemplo, es mucho más que el tema de economía circular, que el tema de economía circular es algo muy sonado, pero se basa solamente en el tema del capital, o sea, está en el centro el tema del capital y el modelo basura cero, en cambio, me parece muy bueno porque pone en el centro a la naturaleza como sujeto de derechos, porque muchas veces decimos, bueno, naturaleza, ¿qué puedo extraer de ella? ¿Qué beneficios puedo tener? Pero nunca hay como una forma de retribuirla. Entonces, como el modelo basura cero, quería compartirles estos principios, ¿no? Porque yo también, la verdad que estoy bastante nueva, siempre me cuestiono también, bueno, de dónde provienen estos materiales, realmente se los puede reciclar, porque con el tema del compost, lo bueno es que al final, si se lo separa muy bien desde la fuente, se va a poder compostar y se va a transformar en unos meses nuevamente en abono. Pero con el tema de los plásticos hay un problema más grande porque solamente el 4% de los plásticos se pueden reciclar y pues el resto están habitando en la tierra y pueden estar habitando mucho más tiempo que nosotros. Y son un problema que cada vez pues se va haciendo más grande porque se van haciendo en pequeños microplásticos y pues al final no se los puede ver, pero todavía están en arena, ahora ya están llegando también pues a nuestros alimentos. Entonces, como que estos principios, principalmente del modelo basura cero, que busca como romper con este sistema actual que es del extraer, consumir y desechar, ¿no? Entonces, como que tenemos este modelo lineal de extraigo, consumo y desecho, y no hay como una retornabilidad nuevamente de ese residuo, pues casi nunca regresamos a ver nuestro residuo o tal vez esa botellita de agua que consumimos no la vamos a volver a ver. Entonces es como que decimos, bueno, al final si la saco a mi vereda es como algo que está desapareciendo, pero no, o sea, al final está ocupando un lugar lejos de donde estamos y muchas veces estos lugares donde ocupa son comunidades, comunidades que están siendo afectadas. Ahora se llaman los territorios de sacrificio porque prácticamente están perdiendo su lugar donde viven para poder seguir, se podría decir, construyendo más rellenos sanitarios o vertederos de basura. Entonces, eso es lo que estamos teniendo ahorita un problema muy grande, no solamente aquí en mi ciudad, sino yo creo que también a nivel mundial, con el tema de los rellenos sanitarios, cómo se está afectando con el tema del ambiente, los lixiviados, y ahora con el tema de la incineración, que es prácticamente la quema de basura para producción de electricidad. Entonces hay un montón de técnicas o tecnologías que dicen, bueno, ser más avanzadas para desaparecer la basura, pero ¿a qué costo? O sea, el costo de afectar el tema de la salud, el tema del ambiente y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, claro, al final son toneladas de basura que se están generando a diario. Por ejemplo, aquí en Quito son alrededor de 2.200 a 2.800 toneladas de basura por día. Diariamente se genera esto y aparte, pues también como
tenemos como los países del norte, ¿no? Que se presentan como países que ya están logrando gestionar sus residuos, pero lamentablemente lo que están haciendo es pues enviarlos a los países del sur. Por ejemplo, está Ghana, que es uno de los países, se podría decir como el vertedero de ropa, de textiles, de Zara, de H&M y otras empresas muy grandes que al final pues si no se compra esa ropa está pues yendo a estos países donde se está quemando también estos textiles, esta ropa textil o en México también hay también este tema, ¿no? Que muchas veces pues se está teniendo ahora la escasez con el tema del agua, ¿no? Que las grandes empresas pues consumen toneladas y litros de agua para al final abastecer, ¿no? Su consumo de producción de bebidas. En Chile igualmente está el desierto también, uno de los desiertos donde recibe también toneladas de basura y al final, ¿qué se hace con eso? Pues prácticamente los están quemando. En Ecuador, pues ahora actualmente Ecuador es el tercer país a nivel de Latinoamérica que más importa toneladas de basura desde Estados Unidos, China y 37 países más. Entonces, claro, al final este tema de la basura es como algo que está ahí latente, pero no muchas veces se habla y de hecho nadie quiere hablar de eso, ¿no? Porque no sé, es como ya un desecho, como decir, bueno, al final, ¿qué pasa con nuestros residuos o con nuestra popó también? O sea, al final seguimos contaminando litros y litros de agua, son alrededor de 8 litros de agua que se contamina cada vez que hacemos una descarga también. Entonces, son cosas que al final, si nos ponemos como más presentes de cada cosa, pues nos abruma. Y por eso es que decidimos iniciar por algo, ¿no? Vimos qué es el residuo o cuál es el residuo más contaminante en un vertedero de basura. Vimos que al final es los residuos orgánicos, porque al final un plástico, un metal, pues no producen gas metano o gases de efecto invernadero en un relleno sanitario. Tal vez en su producción sí, pero en el relleno sanitario los que más contaminan es un residuo orgánico, porque al final es 25 veces más contaminante que el CO2 por el metano que se va a la atmósfera, los lixiviados también, los olores, entonces es por eso que vimos que solamente al hecho de empezar a compostar, pues estamos reduciendo más del 60% de emisiones que se puede producir en un relleno sanitario. Entonces, con esta acción que hagamos, pues ya estamos ya a un nivel ya mejor. O sea, no podremos solucionar todo, pero por ese pasito yo creo que podemos ir bien. Exacto, es un paso menos que dar. Sí. Ya vamos avanzando. Como primer paso se me hace muy interesante. Y sí, bien mencionas, ¿no? La parte de los lixiviados. Creo que no somos conscientes de la cantidad de desechos que manejamos. Y bien lo mencionas, ¿no? Esta mezclolanza que hay. Y al final cuando, bueno, lo vemos por ejemplo aquí en la universidad. Aquí tenemos botes, perdón. Botes para separar la basura. Pero muchos compañeros pues la desechan por igual. Y aunque pasa por un proceso de separación más adelante, no, no se hacen tan eficientes estos procesos. Y vemos, por ejemplo, en muchas ciudades del mundo que están estos botes, pero cuando se llega a recolectar, el camión los vierte en el mismo. Y simplemente no llegan a un vertedero y se mezclan ahí. Entonces no están teniendo realmente un impacto. Y pues empezar desde esa parte, ¿no? Con los desechos orgánicos, creo que hasta resulta terapéutico, ¿no? Al menos en mi caso, cuando estoy trabajando con la lombricomposta, y yo empecé con 10, 15 lombrices que me regalaron aquí en la universidad en una charla, y pues ya ahorita ya tengo para dar talleres y estar regalando, ¿no? Lo que serían las lombrices. Y es terapéutico estar ahí, el aroma de la tierra. Mi novia es lo que menciona, ¿no? También, a mí me agrada mucho este aroma que tienen. Y muchas veces pensamos que cuando estamos trabajando con la composta, con la lombricomposta, va a tener un mal olor. Sin embargo, estos malos olores se presentan cuando no tenemos un correcto manejo de estos sistemas. Al final de cuentas se convierten en un ecosistema en nuestras casas del cual somos responsables. Y por ahí también en alguna ocasión veía que ustedes van a dar talleres
comunidades. Tenían ahí algunas cajas donde estaban ahí, bueno, contenedores que les proporcionaron para estar haciendo la parte del compostaje. Y creo que esa es la parte más pesada, o sea, crear este hábito de estar oxigenando la composta, ¿no? Moviéndola, estarla revisando que no tenga fauna nociva, ¿no? Ujú. Normalmente las ratas, cuando no hay un buen cuidado, ya en compostajes grandes. Por ejemplo, en mi caso yo lo trabajo con los guacales de la fruta, ¿no? Ahí Ujú. cuidando, y tengo varios y le voy rotando ahí. Y esa misma, pues el producto, ¿no? Que muchos conocen como la tierrita, como bien mencionas, y eso ya lo utilizo para estar colocando mis plantas y creas o no, o bueno, crean o no, creo que tú sí lo sabes y lo has visto, el color de las hojas cuando estás sembrando, cultivando sobre esta y pues que sobre este producto que viene de la parte del compostaje, agarran otro color, inclusive por ahí mi mamá mencionaba otro sabor, Exacto. entonces es algo muy, muy interesante. Creo que es importante crear esta cultura. Ahora sí que desde aquí, desde la UAM Azcapotzalco, los felicitamos por esta iniciativa, por no dejarlo morir. O sea, Ujú. regresamos a las calles, la pandemia nos liberó, por así decirlo, pero no, se preocuparon por mantener este proyecto, por llevarlo adelante y compartirlo. Y pues te agradecemos también que hoy día nos los estés compartiendo y no sé si nos puedes platicar qué viene para Grupo Vivas, o sea, qué proyectos tienen en mente en 5 o 10 años, cómo se visualizan. Sí, Luis, justamente bueno, con el tema de Agrovivas y ahora con los principios también que tenemos bastante claros, o sea, una base en la cual podemos seguir trabajando y decir, bueno, al final, todo esto, lo que estamos haciendo, pues el efecto que pueda tener a largo plazo, pues todo va a iniciar desde el tema de la educación. Entonces, claro, hay como compartir también principalmente de la comunidad de nuestra ciudad estos modelos basura cero, que es, por ejemplo, bueno, ¿qué es al final un modelo basura cero? ¿Cuáles son sus principios? Como eso es lo que queremos trascender, a ser memorables en ese tema del conocimiento, ¿no? Bueno, al final te cuento que antes de que nosotros iniciáramos con el proyecto, no se hablaba mucho acerca del tema del compost o nadie prácticamente en la ciudad sabía como el tema de compostar, pero desde que empezamos como a hacer el tema del compost me da alegría porque cada vez ya esto se ha ido tomando más en ordenanzas, en leyes para poder ir generando políticas que promuevan esto. Ajá, entonces, por ejemplo, uno de esos temas que les quiero compartir y por donde pueden también iniciar es el tema de estos principios, que son alrededor de 5 principios. Uno es el tema de reducir desde la fuente el tema de la cantidad de residuos. Al final, si vemos que nosotros como en este siglo, se podría decir, tenemos como este tema de acumulación. No sé, si tenemos un tipo de celular, queremos otro más de más gama, de más modelo, o el tema del consumo excesivo, ¿no? Si tenemos tal vez un par de zapatos, queremos otro y otro y otro, y como que cada vez nos ha ido llevando esto a seguir acumulando más, y al final es basura, porque al final de unos años, pues se va a convertir en eso. Entonces, claro, como buscar esta forma o este hábito de reducir desde la casa, como al final como materiales que al final se puedan transformar en un desecho. Luego el tema del reciclaje, que es algo que nos han enseñado principal como de las 3 R's, pero pienso que lo importante dentro de eso es también compostar la C, de compostar, porque claro, tenemos el reciclar, reducir y el reutilizar, pero nos falta esa C, porque esos son como para los plásticos, los reciclables, pero la C pienso que es como básico, que debería estar también ahí en las escuelitas para saber al final qué es el tema de la sede de compostar. Y luego como el tema de la retornabilidad, me acuerdo que, o bueno, me contaba algo mi papá que antes pues todo, mis abuelitos igualmente salían al mercado con sus saquillitos o sus costalitos para hacer las compras,
o la mayoría de productos pues venían en envases retornables, pero ahora la mayoría son como desechables o también como mucha comodidad. Por ejemplo, no sé, vamos a tomarnos una bebida y inmediatamente nos ponen un sorbete, pero sabemos que no es necesario porque al final podríamos tomarla y evitar como este plástico de un solo uso y cosas así. Entonces, como buscar la gestión descentralizada y como lo que justo me comentabas, este tema que buscamos con AgroVivas, pues es generar este modelo de descentralización del compostaje, principalmente, bueno, aquí en mi ciudad y en el país, porque vemos que hay un sistema donde se acumula toda la basura en un solo lugar, vienen recorriendo de grandes distancias para al final acumular en un lugar, pero el tema de descentralizar es como ir generando el tema de compostaje comunitario, donde los barrios, pues en los parques puedan también tener composteras comunitarias, huertos comunitarios, en donde pues al final el compost, o se podría decir la mal llamada basura, cada vez esté más cerca de nosotros, que al final el ser limpio no es el sacar todo en una funda de basura negra y que está tu casa limpia, pero al final estamos contaminando nuestra casa común. Entonces, claro, en eso es lo que estamos trabajando principalmente y a donde queremos llegar es eso, a generar conciencia a más familias de acá de Quito, del país, y pues de otros países, pues si se van sumando también a este movimiento. La idea es, siempre he tenido como esta pregunta de qué pasaría si compostáramos más del 80% de nuestros residuos que generamos a diario. Entonces, claro, al final generaríamos ciudades verdes. El tema del concepto de basura, pienso que también para las próximas generaciones sería muy importante darlos a conocer, ¿no? Que al final no es de desechar, ¿no? Sino que al final, si damos como un buen retorno, podemos empezar a compostar en nuestras casas también. Entonces, eso es lo que quiero compartir también con, bueno, los que nos están escuchando, que al final cómo hacer un cambio también desde nuestras casas o desde nuestros hogares, porque todos al final podemos ser agentes de cambio. Exacto, ¿no? Y bien lo mencionas. Y no solo es en el proceso ya cuando usamos una playera, un pantalón, un par de zapatos, sino en el proceso de producción. Se generan también desechos en su traslado, en estar en la tienda, todo eso se está generando de cierta manera algún desecho. Y son cosas que no alcanzamos a ver. Bueno, por ahí ya mencionabas la parte de integrar la C a las 3R, perdón. Eh, ¿Qué consejo o qué recomendación le darías, por ejemplo, a las universidades, ¿no? Si tuvieses la oportunidad de sentarte con las principales universidades de Latinoamérica, ¿no? Del continente de Europa, y que te preguntaran, o sea, ¿qué nos recomiendas para aminorar nuestros desechos y para generar conciencia en nuestros estudiantes para sus procesos, bueno, Sí, su etapa formativa? sí, yo creo que como ir viendo ahora el tema, ¿no? Como el mundo va cambiando muy rápido y también el tema de la educación, pienso que se debería ir como enfocando en estas problemáticas también. Claro, está súper bien, digamos, y me parece súper chévere que también en tu carrera pues cada vez se vaya colocando, ¿no? Como este tema del ambiente, porque muchas veces decimos, bueno, es porque es ingeniero ambiental o ingeniero afín a eso, pues es el que está a cargo de eso. Pero si es un abogado, un doctor, pues como que nada que ver con estas ciencias o este tema, pero al final todos producimos algún tipo de desecho. Y creo que como para los futuros egresados también es como ir viendo tecnologías de cómo poder solucionar estos problemas a las grandes empresas, porque al final estoy viendo que el tema de la basura pues es un problema cada vez más grande para todas las industrias. Entonces, desde la industria textil también, por ejemplo, acá en Ecuador todavía no hay un tratamiento para el tema de los desechos textiles. Entonces, claro, como decir, bueno, estoy graduándome en ingeniero mecánico, pero ver qué tecnologías o maquinarias se necesitarían para poder ayudar a estas empresas para que puedan usar y transformar esos textiles en qué producto se lo podría reusar, ¿no? Por ejemplo, en Chile veo que ya hay estas máquinas que sirven para nuevamente transformarlos en lana sin nada de consumir nuevamente agua o tintes
O sea, es como una tecnología que me parece muy bueno. O sea, hay industrias, por ejemplo, que nos escriben igualmente de otros tipos de desechos, que son, por ejemplo, del tema de la construcción. Entonces, el tema de la construcción también son industrias muy contaminantes, tema de los escombros y eso, y como al final, ¿cómo gestiono eso? Entonces, actualmente solo hay una empresa que se podría decir que se dedica a la gestión de eso, que es Incinerox, pero que no revaloriza al final todos estos residuos, al final los quema. Entonces, sí, yo pienso que como para las universidades, como poder implementar en uno de los módulos o pensums, como cómo generar esta tecnología como para solucionar y o enfocarlo más en el tema de residuos, porque claro, como que vemos maquinarias o eso siempre es como se lo importa desde China o otros países, pero como que pienso que en nuestros países poder empezar a implementar estas tecnologías o investigaciones en estos temas me parecería que podríamos ir avanzando de buen lado porque es algo que se le ha dejado siempre, siempre, siempre de lado el tema de los residuos. Exacto, sí, de hecho ahorita, qué bueno que mencionas el tema de la construcción, me hiciste recordar. Ahorita, ay, no recuerdo el nombre de la competencia, es una competencia organizada por una universidad de Shanghái en China, y se presentaron diversos proyectos. Por ahí alcancé a ver, si no mal recuerdo, fueron 7, 8 proyectos de Latinoamérica, entre Colombia, me parece que también uno de Argentina, de México sé que van 3, y más que nada porque un par de compañeros, entonces, ellos están manejando los desechos de construcción, pero para reutilizar estos desechos, para crear un material nuevo, vaya, para reciclar estos desechos y los plásticos. Normalmente aquí en México, cuando separas el PET, te lo piden luego hasta separar por colores. Hay botellitas más claras, unas con tonos azules, con tonos verdes. Y pues bueno, ahí te dan un intercambio, ¿no? Por ese reciclaje. Pero el proyecto de ellos está interesante porque hasta ahorita lo que llevan, no importa el tipo del color, la pigmentación, vaya, del plástico. Ellos lo pueden integrar en su mezcla y están creando este material nuevo, perdón. La ventaja que yo le veo a este material que ellos están presentando es que normalmente, ¿no? Cuando tú haces una demolición de una casa, algún edificio, pues tienes que traer material nuevo. Sí. Entonces, el material de ellos, la ventaja que tiene, o lo que ellos proponen, es que puedes volver a utilizar ese desecho. O sea, lo destruyes, lo llevas a cierta temperatura y lo puedes volver a utilizar. Está conservando las propiedades mecánicas, digo, todavía está en la parte de investigación. Ahí si gustas te mando la información que están presentando ellos, igual para Ajá, que lo des a conocer por allá, por Ecuador, estaría buenísimo. y igual para que puedan ver las demás propuestas. Digo, había muchas propuestas enfocadas en esta parte para esa competencia, y creo que son este tipo de eventos que las universidades tienen que darle más difusión, ¿no? Impulsar a los alumnos a participar en este tipo de actividades, como bien lo mencionas, y hacernos conciencia desde la etapa formativa de que es, en mi caso, ¿no? Vamos a estar reparando una máquina, vamos a estar usando un aceite, pero no nos preocupamos desde la parte de la producción del aceite, del desecho del aceite. Ajá. Entonces, son ese tipo de cosas que creo que a las universidades les hacen falta, como bien lo mencionas. Y bueno, ya casi para terminar, eh, ¿qué le gusta a Legni? O sea, ahí por ahí mencionabas que hay algunas empresas de construcción Ajá. que únicamente se enfoca a quemar, me parece que mencionaste, ¿no? Sí. Sus desechos. Pero, digamos, ¿qué empresa así de Ecuador, qué proyectos de Ecuador te llaman a ti la atención, que crees que debiese conocer todo el mundo? Aparte de Agrovivas, ¿qué Ujú. otros proyectos conoces tú de Ecuador, de Latinoamérica? Sí, bueno, especialmente bueno de
de México están los chicos de Hagamos Composta también, no sé si has escuchado de ellos. Me parece genial. Ellos están también haciendo el tema del compostaje, pero están también con otro proyecto que son el tema del proyecto de los baños secos. O sea, pienso que ya están ellos en otro nivel porque, bueno, con el tema también de cómo al final no se habla de ese concepto, ¿no? Hay un documental también que les invito a ver, se llama Hackeando el Estómago, que habla acerca de eso, ¿no? De al final cómo está nuestra biodiversidad en nuestro estómago, se podría decir es cómo está siendo nuestra alimentación y según eso también cómo está siendo la calidad de alimentos que estamos teniendo a diario. Entonces, claro, ellos actualmente pues están gestionando residuos hasta de eso y hay países donde también pues se está gestionando o se podría decir como dando otra forma de vida a los cementerios. Es algo como que también, bueno, así como, wow, ¿por qué dar eso, no? Como hasta que también, de hecho sí me decían, Legni, ¿cuándo vas a empezar a hacer ese servicio de compostaje de humanos? Bueno, decía, todavía a ese nivel aún no estoy, pero me inspira porque digo, qué loco, porque al final, claro, uno dice, bueno, está, ya estoy compostando, estoy bien, pero veo que hay otros niveles más alladines, como que digo, no, qué cracks, ¿cómo compostar eso? Porque al final, claro, cuando veo, por ejemplo, los cementerios, sí, pues al final son nichos fúnebres, fríos y que al final pues van a ocupar un espacio, pero son espacios secos, o sea, no hay ningún arbolito ni nada. Entonces, claro, como estos espacios como en Estados Unidos también que lo están haciendo es como al final lo transforman en compost y puedes transformarte en un árbol. Entonces, claro, viendo eso también digo, claro, al final somos tierra andando y lo lindo sería cómo regresar nuevamente esa tierra al suelo. Y este tema de la alimentación también que les quiero compartir es como un dato loquísimo porque es como al final nosotros estamos enfermos y todo va porque el suelo está enfermo. Entonces, claro, si queremos también como recuperar ese tema de nuestra salud o este tema que ahora han aparecido un montón de alergias y cosas como enfermedades que como como enfermedades, digo, como al final de dónde, ¿no? Y es por ese tema de la alimentación, porque no estamos teniendo Estamos una buena enfermos y todo alimentación. va. Entonces, claro, aquí les quería comentar esto porque en este documental también que nos hablan es que en Estados Unidos, por ejemplo, ya la biodiversidad de su microbiota ya es solamente como una, ¿no? No es tan diversa. Entonces hicieron también como estos estudios en otros países que viven en el campo, se alimentan del campo, de la tierra, su microbiota es más resistente y eso. Entonces, eso como compartirles porque, por ejemplo, ahora nuestro suelo pues está muriendo actualmente porque no lo estamos alimentando. Al final, ponerlo urea o agrotóxicos o venenos que son las prácticas que se utilizan actualmente no es alimentar el suelo. Entonces es por ahí donde podemos también iniciar. Justamente esto, por ejemplo, antes, hace 50 años, pues una naranja pues tenía su cantidad de vitamina D, pero ahora para poder obtener esa misma cantidad de vitamina D, pues tenemos que consumir alrededor de 20, 30 naranjas para solamente tener ese mismo nutriente que tenía antes. Entonces, claro, al final los nutrientes y se podría decir la microbiota que también hay en esos alimentos, pues se está perdiendo. Y claro, y como también ver eso, ¿no? El compostar me ha ayudado también como a ver cómo está haciendo mi alimentación, porque cuando veo mi tachito en la semana y si lo veo que está pues vacío, pues me cuestiono y digo, bueno, ¿cómo está haciendo mi alimentación? Procesados, enlatados, panificaduras. Entonces, como entre más verde o verdura sea, pues veo mi tachito y digo, no, pues esta semana sí he tenido una buena alimentación. Entonces, como que el tema de compostar también me ha dado como un estilo de vida también de cómo al final, si cuido el suelo, tengo un suelo sano, una planta sana y puedo también tener una vida sana. Exacto, sí. Yo igual lo comentaba en casa, ¿no? De, ay, esta semana comimos demasiada zanahoria o demasiada papa, ¿no? Ujú. Sí, bien lo mencionas, o sea, vamos a ir cuidando y nos vamos haciendo conscientes de nuestro estilo de vida. Esta parte también, digo, para mí fue terapéutico estar ahí moviendo las lombrices, estarlas revisando, alimentándolas.
Ujú. y creo que se hace de esta parte circular, desde la Sí, parte personal, bien lo mencionas, ¿no? O sea, te haces consciente de cómo te estás alimentando realmente. Y creo que eso es algo muy, muy interesante. Y bueno, yo también les recomendaría acercarse a Agrovivas, ver sus proyectos, las pláticas. Hay algunas ocasiones que también están transmitiendo en vivo las actividades que están realizando ahí en Quito. Eh, no sé dónde los encuentran en redes sociales. Digo, nosotros ya los ubicamos, pero dónde las pueden sí, encontrar y futuros proyectos que tengan en la puerta. No sé. claro. Justo, bueno, en las redes sociales estamos en Instagram, Facebook y TikTok, y también en YouTube, dando a conocer acerca del compostaje. Estamos como Agrovivas, por aquí está el nombre también. Pero mi apellido es Vivas, entonces, claro, como que también ahí se dio con la mezcla, ¿no? De Agrovivas, estamos bien vivos ahí. Muy Con ese bien. tema, yo creo que desde ahí ya fuimos elegidos para eso. Agrovivas es un emprendimiento familiar, al final estamos toda la familia, mi papá, mis hermanos, mis abuelitos, metiendo mano ahí para ir activando esto, porque al final es una comunidad que cada vez va creciendo. Hemos visto que, o sea, nosotros no lo hemos forzado como para decir, hagamos esto, es como que al final hay un despertar más grande desde esto, ¿no? Desde la forma de alimentarnos y desde la forma de también ser más conscientes del entorno que nos rodea, con este tema también de la naturaleza, porque al final, si vemos, todo proviene de la tierra. Y yo creo que el tema de la contaminación que estamos hablando, claro, el tema del agua, del aire y todo eso, pero al final vemos que el tema de la tierra, o sea, al final de la tierra proviene todo, hasta el agua, el aire, son como, es la base. Entonces, como mensaje, es como, si, o sea, queremos ver por dónde iniciar, iniciemos por compostar y por ver cómo regresarle nuevamente vida a la tierra. Ok, muy bien, Legni. Y pues sí, te felicitamos, te mandamos muchos saludos desde la Ciudad de México, especialmente aquí de la UAM Azcapotzalco. Esperamos que a lo mejor en alguna ocasión nos puedas visitar aquí directamente, veas la planta de Sí. composta y veas también ahí la parte del lombricomposta, el huerto que tenemos aquí en la universidad. Creo que la universidad con el mejor huerto y mejor cafetería que tenemos en México, al menos en la zona centro, sería Wow. Chapingo, que es una universidad que se dedica principalmente a la parte de agronomía. Y ahí sí tienen muy bien cuidadas sus campos que ellos manejan. La verdad, la escuela Qué, es, si la comparamos, ¿no? Con Chapingo, Azcapotzalco es pequeña, pero ahí estamos ahí poniendo nuestro granito de arena. Y pues muchas buenísimo, gracias. Luis. Y ahora sí, Gracias para también. terminar, Ujú. una frase que identifique a Legni en los días malos en los que digas, ay, me recuerdo esto y me motiva a seguir adelante, ya sea tuya, de tu mamá, de tu abuelita, de alguien famoso, no sé, una frase que te identifique. Bueno, una frase, bueno, esa la que les compartí, que al final somos tierra andando, somos tierra. Bueno, eso me identifica un montón también, porque yo soy cristiana, o sea, creo un montón en el estilo de vida también que llevó Jesús, y ahí nos habla acerca de eso. Hay un montón de principios también en sus pasajes que habla esto, ¿no? De poder cuidar la tierra. Eh, Principalmente porque al final es nuestra casa común y como dice, somos polvo también, entonces me hace mucha referencia a esto, ¿no? Que al final, si nos, como dice, ¿no? Si cuidamos a nuestro prójimo, estamos cuidándonos también a nosotros mismos y creo que el prójimo no solamente es el hermano o la persona que tenemos al lado, sino también nuestro prójimo es el árbol, es el río, son nuestras mascotas, o sea, yo creo que si solo llevamos como este principio también de poder amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, yo creo que el tema de las guerras y de esas cosas, pues pasarían a otro punto y es algo, al final lo que nos está afectando un montón es pues la falta de amor. Entonces, claro, empezar a cultivar más eso también.
ese es el mensaje que les quiero compartir y espero poder pronto estar también en México cuando ya tengamos nuevamente embajada por acá. Sí, mi sueño es poder ir por allá también, de hecho lo tengo por ahí apuntado, uno de mis sueños también es poder ir a conocer México y espero también poderlos vernos pronto. Ok, muchas gracias. Sí, esperemos que eso se solucione pronto. Sí. Y pues muchas gracias, Lenny. Gracias por tu tiempo, sabemos que tienes una agenda apretada. Estábamos ahí comunicando ahí con los problemas técnicos que tuvimos para hacer esta entrevista. Y pues saludos desde México. Muchas gracias. México es tu casa. Eres bienvenida cuando se pueda, que nos puedas visitar. Sobre esas cuestiones Sí que sí. políticas. Y México te va a recibir con las manos abiertas, los brazos abiertos, perdón. Y también la Guamas Capozalco. Muchas gracias. Y ella fue Legni Agrovivas. Muchas gracias. Síganos en redes Gracias. sociales.